lo que nosotros vemos. Por ejemplo, la fiebre es un signo y síntoma, ¿no? Porque nosotros vamos a evidenciar que efectivamente la temperatura está, que el paciente está con fiebre y está con temperatura alta y está haciendo fiebre. Y también el paciente nos puede decir, ese es un síntoma, porque el paciente lo siente, ¿no? Nos va a decir, ¿sabe qué? Estoy con calor, tengo escalofríos. Un signo es, por ejemplo, nosotros evidenciamos manchas purpúricas en lo que es la piel, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, entre signos, manchas purpúricas, nada más, porque después lo vamos a describir, ¿no? Manchas purpúricas, nada más, ni siquiera en región abdominal, en región tórax, no, solamente manchas purpúricas. Coma, otro signo puede ser petequias, ¿no? Petequias, nada más. Después vamos a describir que se encuentran en la región abdominal, que desaparece a la litopresión, que empiezan a aparecer a 5 días, las cuales se han ido incrementando, que primero apareció en miembros inferiores, luego apareció en miembros. Vamos a poner los signos en ese momento, nada más ahí. Otro signo que podría ser que nosotros vamos a evidenciar es la presencia de ampollas, la presencia de manifestaciones dérmicas, ¿no? Cualquier manifestación dérmica. También podemos poner el edema también es un signo y un síntoma, ¿no? Entonces evidencia edema nada más, después lo vamos a describir. Y síntomas principales, ¿no? No vamos a poner ahí, pues, que el paciente refiere que le duele la cabeza hoy, mañana no le dolió, y antes de ayer no le dolió, no, algo, ¿no? Algo que resalte, que tenga importancia. Por ejemplo, otro que dicen los pacientes que le han hecho el cariciri, que le han sacado sangre y que han vendido la sangre, eso tenemos que tomarlo con pinza. Probablemente al final, en una parte, lo podremos comentar en la visita, ¿no? El paciente cree esto, ¿no? No hay que ir contra sus costumbres, pero de todas maneras no es importante. Entonces son signos y síntomas principales. Síntoma es lo que el paciente siente, ¿no? El paciente va a decir, se me cae el cabello. Entonces en ese momento nosotros agarraremos el cuero cabelludo, le jalaremos un poquito el cabello y efectivamente vamos a evidenciar que se le cae el cabello, ¿no? Pero eso sería un signo. ¿Ya? Pero el paciente dice, se me cae el cabello y nunca se le cayó, o sea, cuando vamos a hacer eso, no se le ha caído. Además vamos a tener la evidencia de la cantidad de cabello que tiene, ¿no? Y eso no es un síntoma, es un signo, ¿ya? Otro síntoma podría ser de que me duele, como lo que dicen, no siempre, me duele la boca del estómago, mi boca amarga, ¿no? De toda la vida es eso. Entonces, esa es una interpretación que ha sido, a mí me parece que es un populismo, ¿no? Que le dijo la abuela al hijo, el hijo, el hijo, y es la boca amarga. O sea, todo el mundo tiene pues la boca amarga porque uno, después de haber comido qué tipo de alimentos el día anterior, si no se cepilla los dientes, ¿no? Entonces, la boca amarga pues no es un signo de que el hígado está mal, ¿no? Pero sin embargo, en el populorum sí dicen que la boca amarga es porque el hígado está mal, ¿no? No. Entonces, ese signo no lo vamos a tener, pues no lo vamos a poner, ¿no? Entonces, otra manifestación que dicen, me duele la boca y el estómago. Entonces, nosotros le pondremos dolor en epigastrio, ¿ya? Más adelante en relato podremos poner también entre comillas, se pone así, entre comillas se pone dolor en la boca, en la boca del estómago, como refiere el paciente, ¿no? Porque muchas veces se dice el paciente, me duele en la boca del estómago, y la boca del estómago para él es en otro sitio, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que describir son signos y síntomas principales. Solamente les ponemos los signos y síntomas principales, ¿ya? El tiempo de enfermedad, ¿no? Eso, el tiempo de enfermedad es, por ejemplo, los pacientes diabéticos, si recién está iniciándose, es probable que sea un debut con cetoacidosis o un coma hiperosmolar, sería, por decir, 5 días, 7 días, una semana, ¿no? ¿Ya? Pero si es un paciente diabético que tiene 30 años, pero que se descompensó y todo lo demás, entonces podremos el tiempo de enfermedad aproximadamente 30 años, ¿no? Porque no sabemos exactamente en qué día y en qué mes empezó la diabetes, ¿no? Aproximadamente 30 años, ¿no? Y después aclararemos ya en el relato, ¿no? Paciente con el diagnóstico de diabetes desde hace 30 años,
que inicia su enfermedad actual hace una semana con, si es una cetoacidosis, describimos todo lo que tiene el paciente respecto a la cetoacidosis, ¿no? El tiempo de enfermedad generalmente en medicina es largo, ¿ya? La hipertensión es una enfermedad crónica, ¿no? Las manifestaciones purpúricas, las petequias, las leucemias es también en forma larvada, le llamamos, ¿no? Larvada. Como que una larva necesita tiempo para poder transformarse, ¿no es cierto? Entonces por eso decimos en forma larvada. Generalmente los diagnósticos en cirugía son abruptos, un accidente de tránsito, ¿no? Tiempo de enfermedad, un día, horas, ¿no? En cambio, medicina no, en pediatría también, ¿no? Hay un tiempo de enfermedad de horas, de días, ¿no? Y así, entonces tenemos que describir en los pacientes oncológicos, por ejemplo, también el tiempo de enfermedad después de 5 años, 7 años, ¿no? Si uno escarba bien la historia clínica. Cuando dice el tiempo de enfermedad un día, y es un paciente que estamos sospechando de cáncer de pulmón, está mal, ¿ya? Entonces, lo importante es elaborar una buena historia clínica. Entonces, esa es la formación que se tiene que dar al alumno. Bueno, a veces no se da esa formación y el médico auditor que viene a leer la historia clínica o el especialista, sale pues renegando de haber hecho esa interconsulta porque no está bien la historia clínica. O sea, ¿cómo un cáncer se va a instalar en un día? Imposible, ¿no? Entonces hay una deducción lógica que tiene que hacerse del tiempo de enfermedad. Y lo otro que tenemos que tener muy importante es forma de inicio, ¿no? Como les dije, en cirugía generalmente es brusco, ya la mayoría de los diagnósticos, pero no todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la colelitiasis, la colecistitis calculosa es de inicio insidioso, ¿no? Empezó hace un año con dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, inapetencia, aversión a las grasas, ¿no? Eso es un año, ¿no? Entonces, otra cosa que el paciente puede presentar ya un cólico vesicular, eso sí es brusco, ¿no? Entonces, en medicina generalmente los diagnósticos son insidiosos, ¿ya? Bien difícil que sean bruscos, no hay alguna enfermedad que sea, hasta el lupus, ¿no? Las colagenopatías también se les cae el cabello, hay manifestaciones neurológicas, nefrológicas, ¿no? Entonces no va a ser un inicio brusco, va a ser en forma larvada, insidiosa. Poco a poco se van a ir instalando los síntomas, ¿no? Entonces, incluso los mismos médicos, cuando presentan una enfermedad de colagenopatía o una enfermedad renal, una enfermedad metabólica, ni ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Porque es en forma larvada. Por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, el paciente no se da cuenta hasta que tiene más del 50% de daño renal. Y las primeras manifestaciones efectivamente pues, fueron hace 6 meses o un año, náuseas y vómitos, pero que pasaron desapercibidas, ¿no? Se torna inapatente, empieza a bajar de peso, empieza a aparecer la mancha urémica, ¿no? Y empieza a hincharse, a dematizarse, a orinar menos, a orinar más, ¿no? Entonces el paciente no se da cuenta, pues, ¿no? Cuando tiene poliuria, ¿no? Ya cuando tiene más del 50%, donde ya empieza a presentar anuria y un edema marcado, recién es donde acude al hospital o al médico para poder ver qué es lo que tiene, ¿no? Encima me acude antes a la farmacia le da diuréticos y va compensando un poquito la función renal, ¿no? Compensando. O sea, no significa que lo esté curando, ¿no? Entonces, y después ya de cuando ya no puede orinar, recién acude al hospital, porque ya gastó toda su plata en el médico particular, en las farmacias, y recién acude al hospital cuando ya el paciente está haciendo una falla renal crónica, o una falla renal aguda en una falla renal crónica, ¿no? Entonces es importante hablar del inicio, si fue brusco o si fue insidioso, ¿ya? En ginecología, por ejemplo, ¿cómo lo llamarían ustedes? El parto, el trabajo de parto. El trabajo de parto también es insidioso, ¿no? Porque la mujer siente que empieza a tener el trabajo de parto normal. En cambio, en una ruptura prematura uterina, es brusco, ¿no? La mujer está caminando, pum, siente que se le rompe la bolsa, ese es brusco, ¿no? Porque no presentó nada antes. Si es que no presentó nada antes, ¿verdad?
Bueno, en pediatría lo mismo, la mayoría de los diagnósticos insidiosos, ¿no? A no ser que sea un cuadro quirúrgico. Entonces tenemos que ver ahora el curso de la enfermedad, ¿no? Agudo, no, en este caso un accidente de tránsito. Subagudo es una cetoacidosis diabética, ¿no? El paciente está debutando con una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar, ¿no? O una leucemia, ¿no? El paciente es subagudo, empezó con mareos, náuseas, y ahora ya empezaron las manchas purpúricas y el estado, y se desmayó, ¿no? Pérdida de conocimiento. Crónico, ¿no? Crónico es aquel paciente diabético que la enfermedad lo tiene hace 15 años, hace 10 años, hace 2 años, ¿no? O una crónica reagudizada, es lo que les decía, ¿no? Es un paciente con falla renal crónica que está ahí pues tomando sus pastillas, haciendo su dieta, tratando de llevar la vida tranquila, pero de pronto se descompensa por una infección urinaria o que uno no hizo o que no hizo la dieta adecuada. Entonces hizo una falla renal crónica en una falla renal aguda en una falla renal crónica. Yo no utilizo actualmente ya los nombres de insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica porque ya ha sido cambiado esto por falla renal. Entonces, ustedes van a encontrar probablemente en algunos artículos o libros el nombre de insuficiencia renal. En este momento lo vamos a considerar sinónimo a falla renal igual a decir insuficiencia renal, ¿no? Lo mismo, un crónico reagudizado es un lupus. El paciente está pues, con su lupus, tomando su metrotexate, tomando su corticoide, pero el estrés o algún proceso infeccioso lo ha llevado a que el paciente se reagudice, ¿no? De estar llevando su vida normal, ¿no? Lo mismo el diabético, toma sus pastillas, se libra de las infecciones, pero el estrés o algún proceso infeccioso en su diabetes que estaba normal se ha reagudizado. Entonces, es por decir, ¿no? Paciente diabético, uno por historia clínica, el segundo diagnóstico sería, el primer diagnóstico sería una cetoacidosis diabética, por dos, ¿no? Y una diabetes mellitus descompensada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el curso de la enfermedad, ¿ya? Y son palabritas cortas que se tiene que poner, no se tiene que, en esta parte de acá se tiene que poner solamente palabritas cortas, ¿ya? No tienen que ir toda una extensión de términos, de relatos, ¿no? Después ya va a venir el relato. Acá está, el relato cronológico de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde el primer día que según el paciente empezó la enfermedad, pero también nosotros tenemos que tomar con pinza cada hecho que dice, ¿no? Por ejemplo, el paciente es un paciente que está debutando con una cetoacidosis diabética y dice, yo he estado bien hasta que de pronto viajé a Pilcuyo y me entró me hicieron o me entró el cariciri y empecé a tener mucha sed, bajé de peso y orinaba cada rato, ¿no? Entonces ya, lo escuchamos nomás al paciente y nosotros tenemos que decir que efectivamente hace una semana o hace 2 semanas el paciente empezó la enfermedad. Pero si le escarbamos un poquito más, vamos a encontrar que, señor, y dígame, ¿usted siempre ha sido flaco? No, yo he sido gordo. Lo que pasa que hace 2 meses me estoy bajando de peso rápido. Hace orinaba mucho, tenía que dejar de caminar, tenía que bajarse del bus o de manejar su carro para poder tomar agua. Sí, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Una sed, tenía mucha sed, que la sigo teniendo, ¿no? Y así seguimos escarbando, escarbando más, y nos damos con la sorpresa de que el tiempo de enfermedad no ha sido de más tiempo, ¿no? De 6 meses, hasta de un año, ¿no? Entonces, el relato cronológico de la enfermedad ahí justamente empieza, ¿no? Hace 6 meses, refiere el paciente, que inicia con polidipsia, ¿no? Si manejamos ya bien los términos, podemos poner, y es mejor poner, refiere tener mucha sed, que incluso tiene que, entre comillas, bajar del bus para beber agua.
¿no? Muchos de esos pacientes diabéticos, y ustedes ven que están orinando en las calles, ¿no? Tienen que parar su vehículo, tienen que ir no sé a dónde a poder orinar, ¿ya? Porque tiene urgencia miccional, ¿ya? Entonces, así empieza. Igual los pacientes lúpicos, ¿no? El paciente lúpico que debuta su enfermedad a la edad de los 50 años, sobre todo en el caso de mujeres, se ve que el lupus ya empezó 15 años antes, ¿no? Porque uno le mira su cabellito y le dice, uy, ¿por qué tienes tan poquito cabello? Ah, no sé, se me anda cayendo, de vez en cuando se me anda cayendo. ¿Y desde qué edad? Ah, desde que tuve 30 años. Y esas chapas que tienes, sí, yo antes no tenía esas chapitas, ahora son naturales, ¿no? Y ella piensa, la paciente piensa que es parte de su belleza natural, ¿no? Y me empezó a salir también hace 5 años, ¿no? Entonces nosotros, habiendo leído la fisiopatología, habiendo leído los libros de medicina interna, vamos a ir viendo y preguntándole desde cuándo se le ha presentado los síntomas, ¿no? No es el caso de que al día siguiente venimos nosotros, pasamos, paciente refiere que inicia su enfermedad hace un día, presentando dolor de cabeza, convulsiones y trastorno del sensorio. Y además ha venido el ANCA y el ANA, lupus, ¿no? No, esta paciente ya ha estado ya con una enfermedad de hace 15 años. Entonces el médico asistente ya por el tiempo de experiencia y sabe y le dice, ¿se te caía el cabello? Sí, dice, no, hace 15 años ya se me viene cayendo el cabello. ¿Y tus dientecitos son postizos? No, sí. ¿Y hace cuánto tiempo tus dientes los has cambiado? Hace 10 años porque se me empezaron a caer, y ¿no? Entonces, uno ya va averiguando que el tiempo de enfermedad fue muchísimo más antes, ¿no? Entonces, empieza ya entonces a relatarse. Hace 15 años presenta caída de cabellos. 5 años después presentó manchas ciscoides en región malar. Hace 3 días presenta una cefalea intensa, a lo que se agrega convulsiones, bueno, y hay que empezar allá a relatar cada signo y síntoma con lo que es ubicación, intensidad, si calma o no calma, irradiación, ¿ya? Entonces, describiendo cada signo y síntoma, ¿no? Y ahí vamos a tener que usar las palabritas concomitantemente, asimismo, acompañada, pero un relato cronológico, ¿ya? No es que primero voy a mencionar que el paciente ingresa por presentar convulsiones, pero ¿dónde está pues la caída de cabello, las manchas discoides, en las regiones malares, ¿no? ¿Dónde está la cefalea intensa, las convulsiones, ¿no? Más o menos ese es el relato cronológico de un paciente lúpico, ¿no? Entonces dirá, pues, posteriormente a ello presenta cefalea de tipo pulsátil, global, que no calma o que calma con se automedica o toma paracetamol o va a la farmacia, que se irradia o que no se irradia, acompañado de con la presencia de convulsiones tónico-clónicas en 3, 4 oportunidades que fueron vistas o evaluadas, o que las presentó en emergencia o que fueron vistas por sus padres, ¿no? Así más o menos es el rato cronológico, ¿no? Y como dice acá, primero síntomas, circunstancias en que se produjeron, ¿no? Probablemente diga, cada vez que me lavo el cabello o me peino me sale mucho el cabello, ¿no? O el paciente diabético dirá, bueno, sí, pues efectivamente hace 3 años yo era gordo, ¿no? De pronto empecé a bajar de peso a pesar que comía harto. Y toma mucha sed. Y la esposa dirá, pues sí, Coca-Cola y Coca-Cola toma, ¿no? El asunto es que este paciente, en vez de darle agua, le da más glucosa y se va exacerbando más la enfermedad, ¿no? Circunstancias en que se produjeron, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en cirugía, ¿no? De un choque o que el paciente estuvo sentado, frenó bruscamente, ¿no? Entonces, de ahí vienen los traumatismos vértebromedulares. Las circunstancias en que se produjeron, por ejemplo, es las colecistitis crónicas. De pronto empieza a comer su chicharrón y mi esposo estuvo bien, ¿no? Claro que le han hecho una ecografía donde decía que tenía cálculos, pero anteayer comió su chicharrón. Ah, ya, entonces comió grasa, que le produjo una colecistitis. ¿Y en qué se convirtió? En una pancreatitis, ¿ya? Entonces, ese es el relato cronológico de la enfermedad. La aparición de otros síntomas, ¿no?
Como les dije, volvemos al ejemplo del lupus. Primero fue la caída de cabello, después el lupus discoide, después un proceso infeccioso que no cura, aparición de otros síntomas, ¿no? En forma cronológica. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Qué fue apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con leucemia, la leucemia juvenil, ¿no? Las leucemias mieloides agudas, empiezan generalmente a los 15 años, 17 años, ¿no? Primero, se sienten cansados, no le hacen caso y le atribuyen a otra cosa. La hemoglobina, en el caso de una mujercita que era normal 15, la hemoglobina empieza a caer a 13, a 12 en el término de 6 meses, ¿no? A 4, a 10, a 8, y lo va compensando. El organismo es tan sabio que lo va compensando, no presenta más, ¿no? Entonces, posteriormente, a 6 meses después ya se le agrega la caída de cabello, se le agrega ya la que ya que no puede ni pararse. ¿Por qué? Porque la anemia ya es severa. Y ya se le agrega ya las manchas purpúricas, ¿no? Primero la presencia de petequias, ¿no? Y dice, sí, pues efectivamente hace 6 meses, pero ella le atribuye a la menstruación, que está sangrando harto, pero el abundante sangrado es porque ya no hay, están las petequias disminuyendo, ¿no? Y ella no es porque esté sangrando de otra cosa, ¿no? Sí, 6 meses después ya me aparecieron estas manchitas, ¿no? Que nosotros las vamos a describir como café olé, distribuidas en los miembros superiores e inferiores, y que desaparecen a la vitopresión, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que describir. Eso es lo que el paciente no nos dice, pero nosotros tomamos los datos y lo transformamos en una forma ya de conocimiento, ¿no? Entonces, y luego ya se agregan las manchas purpúricas de forma en las extremidades, de tanto de 5 a 3 centímetros, incluso que llegan a medir 10 centímetros, de bordes irregulares, ¿no? Y posteriormente ya se agrega el trastorno de sensorio, ¿no? Entonces, eso más o menos va a ser la aparición de otros síntomas y la evolución cronológica de los síntomas. ¿Cómo? Crono, ¿qué significa tiempo, no? ¿Cómo van apareciendo en el tiempo? Asimismo, como yo les dije, la descripción semiológica de cada signo y síntoma, ¿no? Por ejemplo, ya les describí de las petequias, por ejemplo, de las manchas purpúricas, presencia de manchas purpúricas abundantes, o a veces en número de 3 nada más, o en número de 2, que distribuidas en los miembros superiores o inferiores, de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, de bordes irregulares, de color violáceo, ¿no? Que no desaparecen a la vitopresión, y esa es la descripción semiológica de los signos. También haremos la descripción semiológica de los síntomas, ¿no? Que dice, me duele la cabeza, cefalea, en las migrañas, en el hemicráneo derecho, de tipo pulsátil, que se exacerba, porque se exacerba con la luz, con los ruidos, y que no desaparecen al tratamiento de paracetamol, y que calma cuando el paciente se aísla, ¿no? Se aísla en una habitación sin luz y sin ruido. Esa es la descripción semiológica de un síntoma. Otro síntoma puede ser el dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Localización. Dolor en hipocondrio derecho, de tipo, el paciente le diríamos, te punza, te aprieta, opresivo, ¿cómo es el tipo del dolor? ¿No? Entonces, en el hipocondrio derecho no va a ser de tipo pulsátil, no está mintiendo el paciente. Es un dolor tipo continuo, ¿no? Un dolor tipo cólico, ¿no? Que calma y desaparece, ¿no? De tipo cólico. ¿Que se irradia? Sí, efectivamente se irradia hacia la parte posterior o hacia el lado izquierdo, ¿no? Sí, se irradia, sí. ¿Se va a algún sitio del dolor? Sí, se va a la parte del lado izquierdo o a la parte posterior. Calma, no calma, solamente me calma cuando me ponen buscapina, dice el paciente, ¿no? Ya nos está dando el diagnóstico, que calma con la administración de anticolinérgicos. Y que no va a calmar con el reposo, ¿no? El paciente le dice, échate en la cama que no le va a calmar. Entonces nosotros le preguntamos, ¿calma cuando te echas en la cama? No calma, dicen. No calma. Es muy diferente al dolor articular, ¿no? El de una artrosis, ¿no? Presenta dolor desde hace 4 años, que generalmente es matutino y que va desapareciendo durante el día y que calma con el reposo. En este caso,
la colecistitis no va a calmar con el reposo, ¿no? Se irradia, que calma, no calma, ¿no es cierto? Entonces, esa es la descripción semiológica de los síntomas. Hay otra información negativa importante que dan los pacientes, ¿no? El caliciri, la presencia de que le pagaron la tierra, y muchas cosas más que hay que saberlo tomar con pinza, ¿no? Es bueno escucharlo, es bueno transmitirlo y algunas veces es bueno también ponerlo entre comillas en las historias clínicas. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos lo que saben es, hay unos charazanes que les dan unos brebajes y según ellos los ha curado, ¿no? Lo que les han puesto ahí es una cantidad fuerte de hipoglicemiantes que lo puede llevar incluso al paciente a una hipoglicemia severa, ¿no? O de lo contrario, algunos otros toman la orina de la llama. Sí, efectivamente estaban hablando, no he leído estudios, pero algunos endocrinólogos manifiestan que efectivamente no es que cura, sino que baja la glucosa, ¿no? Entonces tendrían que estar tomando, igual que la glibenclamida, todos los días orina de llama, ¿no? Orina de zorro, creo que es. Pero hazlo orinar por el zorro, ¿no? Es un poquito difícil. Luego, el tratamiento previo y durante la enfermedad. Esto es importante en los pacientes crónicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con diabetes. Señor, ¿usted está tomando su tratamiento? Sí, dice. Ah, sí, ¿qué le dio el doctor? El doctor me dio que tome la metformina con la insulina. ¿Y ayer cuánto se ha puesto insulina? No, señorita, no me he puesto hace tiempo. ¿Por qué? Porque me duele mucho. ¿Y dónde está la insulina? Ahí está en su casa. Y en su casa, efectivamente, se encuentra unos 6, 8 frascos, que generalmente es frasco y medio o 2 frascos por mes, que hace 8 meses no se ha puesto, ¿ya? O de lo contrario, vamos a encontrar, pues, efectivamente, mi esposa va a traer las bolsas, como el doctor Chapatín, con todos sus medicamentos de la metformina, del ácido acetilsalicílico, de todos los tratamientos que se le da, y el paciente no toma, pues, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se lo escucha. Sí, doctora. Sí, se escucha, doctora. Ya, entonces vamos a seguir nomás. Entonces, el paciente dice, pero no lo toma, pues. Entonces, ¿qué tratamiento ha tomado, no? El otro síntoma que se produjo es el síntoma que produjo más molestia, ¿no? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le fastidia? En este paciente diabético, lo que más le va a molestar es que va a estar orina y orina y orina, ¿no? Entonces, que no lo va, ni siquiera puede estar en una reunión, ni siquiera puede trabajar. Si está manejando su auto, tiene que manejar. Si está bajarse del carro, si está yendo en el bus, es lo que más le molesta, ¿no? Al paciente lúpico lo que más le va a molestar son los dolores articulares, ¿no? Síntomas que motivaron que el paciente solicite atención médica, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro dato también, ¿no? ¿Por qué está viniendo ahora? Es que ya me estoy bajando mucho de peso, ¿no? Ya no, es demasiado. Como y me bajo de peso para el diabético, ¿no? El lúpico va a decir, ya no puedo, mi dolor de cabeza y mi dolor de las articulaciones, no puedo ni caminar. La razón por la cual vino al hospital, ¿ya? Entonces, si un paciente diabético viene porque ya no puede más, ya porque orina mucho y no le deja vivir, o tiene mucha sed, ya es demasiado que no puede ni siquiera dormir, entonces esa es la razón por la cual vino. Si el paciente en uno de los exámenes le encontramos un marcador oncológico, está bien, pero esa no es la razón por la que vino. A medicina ingresó porque tiene su diabetes. Entonces se le hará su interconsulta a oncología, se le orientará todo el estudio, pero nosotros, cuando ya compensamos la diabetes, cuando ya le damos de alta, entonces ya que empieza ya si hay oncólogo, con el oncólogo, y si no hay oncólogo, los tendremos que manejar nosotros hasta demostrar que tiene un cáncer y que, bueno, referirlo al sitio correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfermedad actual, paciente refiere que 2 días antes de su ingreso, estando aparentemente sano, presentó dolor abdominal difuso tipo cólico de moderada intensidad, que se intensifica con la ingesta de alimentos. Concomitantemente, es lo que les decía, se presentó deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, con un volumen aproximadamente de 150 centímetros cúbicos por cámara, con una frecuencia de 2-3 veces al día. Un día antes de su ingreso persiste la sintomatología, 2 días antes, y después dice un día antes persiste la sintomatología,
agregándose sensación de alza térmica. ¿Ve? El día de su ingreso, ya cronológicamente se intensifica la sintomatología con incremento del número de cámaras en aproximadamente 2-3 veces al día, e incremento del volumen a de 250 centímetros cúbicos por cada cámara. Además, se acompaña vómitos debido a la persistencia de los síntomas. Acude a emergencia en donde se decide su hospitalización, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de enfermedad actual. Bueno, entonces, en aras del tiempo, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Entonces, ¿algo que quieran comentar sobre la clase de hoy día? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Doctora, tengo una pregunta, doctora. Sí, dígame. Doctora, como usted dijo, ¿no? Puede haber muchas afecciones que van a estar relacionadas con este tipo de enfermedad, y una de ellas va a ser la micción. Y yo quisiera que me explique o que me pueda dar una pauta. ¿Qué relación tendría con esta enfermedad si es que el paciente también presentaría una diabetes insípida? Gracias, doctora. Primero, a partir de ahora ya no vamos a hablar de afección. El estudiante de medicina ya tiene que determinar en términos propios. No le he entendido su pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, disculpe. ¿Qué pasaría si es que este paciente tendría otra patología como es la diabetes insípida? ¿Y esto en qué otros problemas le traería al paciente, doctora? No entiendo. Bueno, semiológicamente, la diabetes insípida, el paciente ¿qué va a tener? Poliuria. ¿Qué más va a tener? Polidipsia no está tanto descrito. En la diabetes insípida se va a producir solamente las manifestaciones de mucha orina, ¿no? Poliuria y poliaquiuria. Poliuria son orinas abundantes y poliaquiuria es orinar cada ratito. Entonces, ¿a dónde iba su pregunta? Sí, doctora, quería saber, como usted dijo, ¿no? En el caso de la diabetes se va a dar una poliuria. En la diabetes insípida, muy aparte de la poliuria, también vamos a presentar una retención de líquidos. Y eso tiene que ser, es muy importante porque eso va a estar relacionado con las petequias. He hablado de las petequias, que van a ser, ¿no? Manchitas moradas o rojas, que van a aparecer en la piel por una mala coagulación, ¿no? Y en este caso... No, un momentito. Las petequias no son manchitas o rojas o violetas. Tenemos que hablar con propiedad. No, las petequias, ¿cuáles son las petequias? ¿Cómo son las petequias? Son unos no puntos son que aparecen, unos puntos, dígame. Pero no son rojitas ni violáceas, son de color. Son de color morado, doctora. No son moradas, esas las manchas purpúricas. Las petequias no. A ver, va a leerlo. En la diabetes insípida, a ver, si sacamos el libro, edema, estamos haciendo descripción semiológica. O sea, lo vamos a orientar a la descripción semiológica. Entonces, otra manifestación será edema, la presencia de edema. ¿Ya? Si usted quiere describir, o sea, no estamos llegando a la conclusión ya diagnóstica, estamos haciendo la descripción